Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Quiero hablarles hoy acerca del poder de las Escrituras. Y es una palabra que quiero enfocarla, amados, con varias citas bíblicas, pero es una palabra que ha puesto el Señor en mi corazón con esta frase. Es importante conocer las profecías, o sea, me refiero a la profecía bíblica, a los profetas que han escrito en la Biblia, conocer estos libros, conocer las Escrituras para nosotros prepararnos para los tiempos que vienen. Amén. Entonces lo voy a volver a repetir. Es necesario, es indispensable conocer las Escrituras, conocer la palabra profética, los profetas, lo que escribieron en el Antiguo Testamento y también pues en el Nuevo, pero sobre todo estos libros proféticos que tenemos en la Biblia, para podernos preparar para los eventos que vienen, para el tiempo que está por venir. Amén. Es lo que yo siento en mi corazón compartirles en estos días y por eso he titulado esta enseñanza El poder de las Escrituras. Amén. El poder de las Escrituras. Y voy a tomar 10 textos bíblicos diferentes, pero voy a comenzar hoy con los primeros 4. Y el primero de ellos quiero invitarte a abrir allí la palabra en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Y allí la palabra claramente nos dice que no debemos ignorar las Escrituras. No debemos ignorar las Escrituras. Y como para ponerlo un poquito más claro, la palabra grafos es lo que significa en griego escrituras, grafos como algo que queda grabado, algo que queda grabado. Eso es lo que significa escritura. Y eso es lo que yo quiero, y más que yo, el Señor quiere que en nosotros quede grabada su palabra, quede grabada su palabra en lo profundo de nuestro corazón. Amén. Y las escrituras para el pueblo judío, para los israelitas, las escrituras eran la ley de Moisés, que se llama la Torá, ¿cierto? La ley de Moisés. Los libros proféticos, ¿cierto? Que nosotros conocemos de los profetas mayores y menores. Y los otros escritos, le llamaban ellos ya al resto de literatura sapiencial, podríamos decir,
todos los libros poéticos, los salmos, los proverbios, todos estos libros que nosotros leemos con tanto gusto de la palabra del Señor. Pues esas eran las escrituras, lo que para nosotros como cristianos llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento eran las escrituras. Y lógicamente esa misma autoridad la vino a tener también los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Vinieron a tener esa misma autoridad que en otra oportunidad les explicaré con qué requisitos fue que se estableció ese canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero te estoy hablando hoy específicamente del libro profético, de los libros proféticos, de la profecía bíblica, porque es necesario nosotros entender los eventos que están por venir. Amén. Ok. Entonces, quiero comenzar allí hablándoles de que no debemos ignorar las escrituras. Mateo 22, 29. Dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia que hay aquí en Mateo 22? Están los saduceos queriendo criticar a Jesús, ¿cierto? En cuanto a la doctrina de la resurrección. Entonces Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Entonces, con esta palabra de las Escrituras o del Antiguo Testamento, Jesús está derribando ese falso concepto de los saduceos de que no hay resurrección. Y Jesús entra a mostrar por qué. Los saduceos quisieron plantearle a Jesús un problema complicado. ¿Para qué? Para demostrarle a Jesús y también demostrarle a las demás personas que estaban allí en esa enseñanza, en ese momento en que ellos estaban desafiando a Jesús, que la doctrina de la resurrección era falsa, ¿sí? Entonces, cualquiera que lea las Escrituras se va a dar cuenta que ese problema no existe. ¿Qué están diciendo ellos? No, este hombre se casó con esta viuda, murió él, luego se casó con el otro, murió luego se casó con el otro, y como 7 hombres mencionan los saduceos allí, y dicen, entonces en el cielo, ¿no? En el cielo, esta mujer, ¿de quién va a ser esposa? Esa fue la gran incógnita, y querían complicarle la vida a Jesús poniéndole un problema bien difícil y diciéndole, si te das cuenta que la resurrección es un absurdo, porque al momento en que esa mujer vaya al cielo, ¿a quién va a escoger por esposos si tuvo todos esos esposos? Es lo que está diciendo. Entonces, ¿a quién va ella a referenciar como su esposo? ¿Cierto? Pero nos damos cuenta que eso no es correcto. La vida, yo te quiero decir, la vida en el cielo no va a ser una continuación de la vida en la tierra. ¿Entiendes? La vida en el cielo no es una continuación de la vida en la tierra. Siempre nosotros tendemos a imaginarnos que el cielo es algo pleno, ¿sí? Que nunca llegamos a tener en la tierra. Entonces, como que en el cielo vamos a tener lo que en la tierra no tuvimos, ¿sí? Y si tú analizas las diferentes culturas de cómo perciben ellos la vida más allá, la perciben con las cosas que no tuvieron en la tierra y se imaginan que entonces allá en los cielos las van a tener de sobra. Lo que se privaron aquí lo van a tener de sobra allá. Eso es más o menos lo que la gente se imagina del cielo. Pero yo te quiero decir que así no va a ser el cielo. El cielo no es una continuación de las cosas como las tenemos en la tierra. Por eso Jesús le responde a ellos, a los saduceos, que estaban equivocados, que estaban errando por no conocer las Escrituras,
porque se equivocaban en su planteamiento, solo porque no entienden bien las escrituras ni el poder de Dios, les dice Jesús. Ustedes no están entendiendo cómo es que funcionan las cosas eternas, cómo es que funciona lo celestial. Ustedes no lo entienden. Ustedes creen que lo celestial funciona igual que lo terrenal y no es así. En los cielos, las relaciones entre nosotros van a ser diferentes, pero van a ser mejores. Amén. Van a ser diferentes, pero van a ser mejores. Ahí dice claramente la palabra, no vamos a estar casados, no vamos a ser papá e hijos, no. Vamos a saber quiénes eran las personas, pero no vamos a mantener ese tipo de relación en los cielos, porque en los cielos todos vamos a ser hijos de Dios. Jesús les habla de una relación de Dios con los patriarcas, ¿no? Mira lo que dice acá este versículo, aquí el versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es de Dios de muertos, sino Dios de vivos, ¿cierto? Entonces le habla de que los patriarcas aún estaban en una relación viva con el Señor, ¿cierto? Y que el Señor no estaría hablando con muertos, sino con personas que están vivos de otra manera. Amén. En la eternidad. Jesús les muestra por la palabra que sí hay una continuación de la vida después de la muerte. O sea que sí había una resurrección, sí había una vida eterna. Les demuestra por esta palabra que de pronto ahí en el Antiguo Testamento no habla específicamente de la doctrina de la resurrección, pero sí está hablando de la continuación de la vida. Amén. De que sí se continúa la vida después de la muerte, se continúa en una vida, pero en un estado diferente. Y les dice a ellos, ustedes ignoran el poder de Dios. ¿Cuál poder de Dios? El poder de Dios. Ellos estaban ignorando de que Dios podía resucitar a los muertos. Ellos no creían que Él tenía el poder para transformar un cuerpo muerto en un cuerpo vivo. Ellos no lo creían. Entonces está diciéndole Jesús, ustedes están errando las escrituras. Están errando, ¿por qué? Porque ustedes no conocen bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros, yo te quiero decir en este primer punto, cuando nosotros ignoramos las escrituras, vamos a correr el riesgo de malinterpretarlas. Si tú ignoras lo que dice la palabra del Señor allí en las escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, al momento de interpretarlo, lo vas a interpretar mal. Y yo te quiero decir lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, que van a venir tiempos de engaño. Van a venir falsos maestros y falsos profetas. Van a venir algunos aún diciendo que ellos son Jesucristo. Se van a presentar. Y si tú y yo no tenemos entendimiento de cómo es que acontecen los sucesos del fin de los tiempos, de cómo van a pasar las cosas, de una claridad escatológica de lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sabes? Vamos a ser fácilmente engañados y desanimados. Entonces es lo primero que yo te digo en cuanto a esta situación. Lo segundo, las escrituras de los profetas se deben cumplir. Y dice Mateo, sigue ahí en Mateo capítulo 26, versículos 55 y 56. ¿Qué dice la palabra del Señor? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Jesús estaba sorprendido de que él, habiendo mostrado un ministerio que ayudaba a la gente, que en un ministerio de que estaba ayudando a las personas y que era pacífico, él está diciendo, pero ¿cómo se les ocurre venir con palos a prenderme? Dice ahí Mateo 26, 55. Dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, dice Jesús, mas todo esto sucede, pon atención, ¿para qué? Para que se cumplan
las escrituras de los profetas. O sea, está diciendo Jesús, en pocas palabras, ¿por qué ha venido todo este tiempo esta situación sobre mí? ¿Por qué el Padre le permite a esta gente apresarme, hacerme todas estas cosas? Porque se tienen que cumplir, ¿qué? Las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dice la palabra, dejándole, huyeron. Y Jesús escogió morir solo porque Él sabía que de ese modo iba ¿a qué? A cumplir el propósito de Dios. Esa fue la razón por la cual Jesús fue a la muerte. Era lo que los profetas habían anunciado en las escrituras, que Jesús habría de padecer y luego morir y luego posteriormente resucitar de entre los muertos. Amén. O sea, Jesús fue haciendo todo de acuerdo a lo que insta, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra profética. Jesús no tenía que ir allí a leer los profetas para decir, ay, hoy me toca cumplir tal cosa, hoy me toca hacer tal cosa. No, sencillamente Él ya sabía que Él en su vida de obediencia al Padre iba a estar cumpliendo cada una de las palabras que los profetas en la Escritura habían hablado acerca de Él. Era lo que los profetas habían anunciado en las Escrituras. Jesús sabía que el propósito de Dios se puede cumplir solo a través de un amor de sacrificio. Amén. Por eso Él no permitió que Pedro allí siguiera usando la espada y empezara a matar gente y a defenderlo, o no permitió que ángeles vinieran con un ejército a defenderlo. No, porque se tenía que ¿qué? Cumplir las escrituras. Amén. Se tenían que cumplir las palabras proféticas de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de todos los profetas. Jesús sabía que el propósito de Dios solo se cumple es a través del amor. No se cumple a través de la violencia, no se cumple a través de la guerra, no se cumple a través de defenderse por sí mismo. No se cumple en la fuerza del hombre, se cumple por la voluntad del Padre y por amor. Y Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz por amor a nosotros. Entonces, debemos tener un conocimiento, amados, un conocimiento suficiente de lo que escribieron los profetas bíblicos para estar preparados para lo que viene a pasar pronto. Amén. Si nosotros no hacemos un estudio detallado, un estudio concienzudo, como se dice, paso a paso de lo que dice la palabra del Señor, este tiempo que viene nos va a coger fuera de base, como se dice. Nos va a coger desestabilizados, nos va a coger a nosotros como por sorpresa. Ay, esto era lo que había de venir. Eso era lo que se refería a la palabra con esto o aquello. No, amados, no podemos nosotros recibir los tiempos del fin así como tan deportivamente. Porque yo te quiero decir, el enemigo sí no para de trabajar en su plan de engaño sobre las naciones. Y si nosotros no estamos apercibidos, dice la palabra, que aún los escogidos pueden llegar a ser engañados por el enemigo. Aún si fuere posible, le dice la palabra del Señor, engañará a los escogidos. Entonces tengamos mucho cuidado con esta palabra que el Señor nos quiere enseñar. En tercer lugar, nuestro entendimiento debe ser un entendimiento abierto para comprender las escrituras. Debe ser abierto nuestro entendimiento. Y yo te pido que le pidas a Dios, que le digas al Señor, que le ores: Señor, abre mi entendimiento. Ayúdame a entender lo que a simple vista no puedo entender. Amén. Dile al Señor, órale al Señor. Y quiero aquí introducirme en un pasaje que es muy lindo. Siempre me ha gustado mucho compartir acerca de este pasaje de los discípulos que iban camino a Emaús. Amén. Y me parece tan lindo, pero quiero solamente tomar unas citas bíblicas de allí
para hablarte acerca de esto mismo, la importancia de las escrituras y de nosotros tener claro lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, 25 al 27. Lucas 24, 25. Y vamos a leer hasta el 27, luego leemos el versículo 32 y nos saltamos al 44 y 45. Lucas capítulo 24, versículo 25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y es lo primero con lo que quiero comenzar acerca de este relato. ¿Qué había venido pasando? Jesús hablando con estos discípulos en el camino, ¿no es cierto? Venía hablando, venía discutiendo, venía más que todo escuchándoles todas las cosas que ellos decían, toda la desilusión que había en su corazón, toda la amargura, toda la decepción en cuanto al Mesías, en cuanto a Jesús. Y decía: no, con la que nos salió, esperando que él iba a reinar allá, y mira, resultaron fue crucificando, y ellos como desilusionados de todos estos sucesos. Y ya Jesús en un momento, ya aquí en el versículo 25, porque son varios versículos que toma el pasaje para hablar acerca de la conversación de Jesús con ellos, ya aquí Jesús los detiene con esta reprimenda y les dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice de una manera enfática: ustedes son tardos de corazón, lentos, son muy lentos para poder asimilar la palabra profética, la palabra que está en las escrituras, y mucho menos para creerla. No la han creído en su corazón. Lo que ellos han dicho, ustedes no lo han creído. Y luego dice el versículo 26, no era necesario, les pregunta Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria. O sea, no es lo que decían las escrituras, no es lo que dicen los profetas, que él padeciera todas estas cosas y luego entrara en su gloria. Y dice la palabra en el 27, y comenzando desde Moisés, o sea, la ley, ¿cierto? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Entonces mira, Jesús se toma el tiempo en ese camino que eran más o menos unos 13 kilómetros entre Jerusalén y Emaús, y Jesús se pone a hablar, y empieza a citarles la Biblia, a citarles las escrituras, a sacar la ley, a sacar los profetas, a sacar los salmos, y a decir: mira, aquí hablan de mí, mire, aquí dice esto significa esto significa aquello. Ya los profetas en las escrituras habían dicho lo que iba a pasar con el Mesías, lo que iba a suceder con Jesucristo. Ellos ya lo habían profetizado, y por eso Jesús comenzó a hacer un recorrido por todas esas escrituras. ¿Para qué? Para mostrarles cómo se estaba cumpliendo delante de sus ojos la palabra profética. Se estaba cumpliendo. Qué tremendo. Se estaba cumpliendo y ellos mismos no se habían dado cuenta. Qué tremendo. Y es increíble que hoy en día, para muchos cristianos, se está cumpliendo y se va a estar cumpliendo la palabra del Señor, y ellos no se van a dar por enterados. ¿Por qué? Porque no somos sensibles muchas veces a los tiempos en que estamos viviendo. No estamos sincronizando lo que dice la palabra con los tiempos que estamos viviendo. Entonces nos parece como normal. Sí, eso pasa en todos los países. En todas las épocas ha habido guerra. En todas las épocas ha habido revueltas. En todas las épocas ha habido terremotos, inundaciones. Eso es normal. Eso es algo que está sucediendo siempre. Pero si vamos a ver a la luz de la palabra, nos empezamos a dar cuenta que muchos de esos sucesos están sucediendo cada vez más seguido y de una manera muy particular, que nosotros debemos ser muy cuidadosos de poder ver lo que el Señor nos está mostrando.
Luego más adelante, estos discípulos en el versículo 32 dice, se decían el uno al otro, versículo 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía el corazón en nosotros, no ardía el corazón mientras Él hablaba, mientras Él abría la palabra, mientras nos hacía entender, no ardía. Y yo te quiero decir, cuando recibimos revelación de parte de Jesús, nuestro corazón se enciende y empieza a arder. Y yo animo a cada uno de los creyentes en esta mañana, ve a la palabra, ve en oración, ve a las escrituras, ve a los profetas, empieza a recibir revelación del Espíritu Santo acerca de las cosas que están por venir, porque están escritas para ti, para este tiempo, no para dejarlo ya guardado, la Biblia empolvándose en un rincón o nosotros leyendo los pasajes favoritos todas las veces, pero no metiéndonos en esos temas porque decimos, uy no, son temas demasiado complicados, yo no entiendo nada de escatología, pero ni siquiera me preocupo por aprender a entenderla, por aprender a interpretar lo que dice la palabra del Señor. Y yo tengo que hacer ese esfuerzo de decir, Señor, háblame, porque esto lo dejaste escrito para estos tiempos. Y yo quiero ser una mujer o yo quiero ser un hombre entendido en los tiempos, entendido en lo que tú estás diciendo. Que cada cristiano podamos decir eso al Señor. Quiero ser alguien entendido en la palabra. Amén. Y nosotros debemos hacer el esfuerzo y decirle al Espíritu Santo, explícanos la palabra. Tú eres el autor de la Biblia. Explícanos qué se refiere cada cosa. La Biblia está llena de simbolismos, llena de una cantidad de ilustraciones que a veces para nosotros son confusas, pero tenemos al mejor maestro, a la palabra que es Jesucristo, para que por el Espíritu Santo nos revele qué es lo que Él quiere decir. Amén. Porque si tú quieres, obtendrás revelación. Dice el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si te das cuenta, Jesús está hablando de las tres partes en que está dividida para los judíos las escrituras: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya les he dicho todo lo que está escrito acerca de mí. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto sucedió cuando Jesús acompañó a esos discípulos allí, en el camino a Emaús. Era necesario que se cumpliera lo que está escrito de él. Y Jesús les menciona esas tres partes. Y Jesús les abrió el entendimiento. Es decir, que el Espíritu Santo empezó ¿a qué? A gobernar el espíritu de ellos. Cuando dice la palabra les abrió el entendimiento, significa que vino un gobierno del Espíritu Santo al espíritu de ellos. Y dile al Señor en esta mañana, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo gobierne mi espíritu, para que yo adquiera entendimiento sobrenatural. Porque yo te quiero decir esta mañana, no se trata de inteligencia humana. No se trata de adquirir más inteligencia humana para comprender las verdades de la palabra. No. O sea, sí se necesita una inteligencia, lógico. Pero no es que Dios me aumente la inteligencia o el coeficiente intelectual, no. De lo que se trata es que el Señor me dé una revelación espiritual. Porque no es cuestión de la mente, sino cuestión del espíritu. El entendimiento de las cosas del Señor no se adquiere en la mente humana, en la mente finita de un hombre, sino en el espíritu de ese hombre. Amén. Y tú y yo tenemos que pedirle al Señor, ensancha nuestro espíritu para entender estas verdades y principios espirituales. Esto hizo que ellos ajustaran su visión.
Cuando vino el Espíritu Santo a gobernar sus corazones, la visión que ellos tenían acerca de Jesús empezó a ajustarse y comenzaron a desarrollar en ellos el discernimiento espiritual para comprender la divinidad de Jesús. Y esto me parece tremendo. Cómo el Señor hace que su Espíritu Santo incremente en nosotros el discernimiento espiritual. Y no estoy hablando del don de discernimiento de espíritus, no es eso. Eso es un don del Espíritu Santo. Estoy hablando del discernimiento espiritual, porque el don de discernimiento de espíritu lo tienen solamente algunos creyentes en la iglesia, ¿cierto? Para discernir el mover de los espíritus en un lugar, como demonios o ángeles moviéndose, ¿cierto? Y las actividades de ellos. Para eso es el don de discernimiento de espíritus. Pero de lo que te estoy hablando es de discernimiento espiritual, que es lo que todos los creyentes ya tenemos por el Espíritu Santo. La capacidad de diferenciar, de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y tu discernimiento espiritual y mi discernimiento espiritual se agudizan cuando el Espíritu Santo viene a tomar el control total de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y allí podemos empezar a comprender a Jesús desde su divinidad. Porque estos discípulos solo conocían a Jesús desde lo natural, como un hombre común y corriente que trabajaba, que se movía, que ministraba delante de ellos. Pero Jesús no quería revelarse solo de esa manera, como una manera humana, sino quería revelarse también de una manera divina, como el Dios que Él es. La única manera en que podemos interpretar nosotros correctamente lo que dice la palabra, lo que dicen las escrituras, lo que dicen los profetas, es a través de la revelación que nos da Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces dile al Señor, dame más revelación para yo poder entender lo que hay en esta palabra, en las escrituras, y que sea una carta de navegación para mí, que me conduzca hacia estos finales de los tiempos preparado para lo que ha de pasar. Si no tenemos un entendimiento de lo que dicen los profetas, no vamos a podernos preparar para el tiempo que está por venir. Y yo lo quiero seguir enfatizando en cada punto que estamos viendo en esta enseñanza. En cuarto y último lugar por hoy, no quiero ahondar más en esta enseñanza, sino dejar estos 4 puntos principales y ya en 8 días continuaremos. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículos 37 al 40. Es otra escritura interesante con respecto a las escrituras, a lo que son las escrituras. Juan 5, 37 al 40. Dice aquí, en las escrituras está la vida eterna. En las escrituras está la vida eterna, lo dijo Jesús. Dice la palabra en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cierto? Dice Jesús. O sea, nunca viste al Padre como tal, nunca viste su rostro, ¿cierto? Pero me ha enviado, dice, me envió, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ha dado testimonio de mí. Entonces esto es muy importante. El Padre ha dado testimonio de Jesús. Ha hablado acerca del Hijo. Y dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y dice el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿A quién le está hablando Jesús? A los judíos. ¿Y a quién nos está hablando hoy? A la iglesia. Y esto es muy importante por lo que voy a decir más adelante. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esa era la mejor certificación de que no estaban creyendo, de que no estaban realmente habitados por la palabra de Dios, porque no estaban creyendo a quien el Padre había enviado. Escudriñad.
Entonces es una palabra en imperativo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir, dice el 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengáis vida. Entonces aquí hay varias cosas con las que quiero terminar en esta mañana. En primer lugar, los judíos, que en ese momento eran las personas que más estudiaban las escrituras, yo te digo, desde niños les obligaban a aprenderse de memoria la Torá, aprenderse de memoria hasta Malaquías, todo de memoria, no era leído, no, era de memoria. Ellos tenían que memorizar todas las escrituras. Y mira, ellos, a pesar de ser el pueblo más estudioso de la Biblia hasta ese entonces, ellos no pudieron reconocer en Jesús el Mesías que Dios había prometido. Eso es increíble. ¿Cómo es que los más estudiosos de la Biblia, teniendo en sus narices al Mesías, no lo reconocieron? ¿Por qué? Y eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué ellos, siendo los más estudiosos de la Biblia, desde niños siendo adoctrinados, siendo educados para memorizar la Biblia, no pueden ver en Jesús al Mesías? ¿Sabes por qué? Y hay una razón muy clave e importante. Porque ellos no estudiaban la palabra correctamente. Los judíos no estudiaban la palabra correctamente. Ellos tenían la palabra en la mente. ¿Sabes? La palabra estaba en su intelecto, pero no estaba en su corazón. La palabra no había bajado de aquí a acá. No, se había quedado solo aquí, solo aquí. Memorización, lecciones bíblicas, teología, una cantidad de cosas aquí, muy intelectuales, pero aquí nada de nada. O sea, no había práctica de esa palabra aprendida, no había una práctica en la vida diaria. Entonces ellos estudiaban las escrituras con una mente cerrada, una mente que no estaba abierta a entender más de la revelación de Dios. Y eso quiere decir que ellos no leían la palabra para encontrar al Señor, sino que ellos leían la palabra para en la palabra encontrar argumentos que apoyaran sus propios puntos de vista. Y ellos decían, no, es que esto es lo que me enseñaron, esto es lo que yo pienso, así es que deben ser las cosas, ta, y ta. Y cogían los versículos y los acomodaban para que dijeran lo que ellos querían que la Biblia dijera. Y hoy hay muchos creyentes en esa condición, queriendo acomodar la Biblia a que diga lo que ellos quieren que la Biblia diga, cuando la Biblia no está diciendo lo que ellos quieren que diga. Y eso se llama dogmatismo. Eso se llama ser cerrados en la mente y no abiertos a que Dios revele lo que Él quiere revelar a través de su palabra. Ellos no amaban a Dios. Sencillamente ellos amaban era las ideas que ellos tenían acerca de Dios. ¿Eso cómo se llama? Teología. O sea, no amaban a Dios, sino amaban su teología, amaban sus escuelas, amaban sus estudios, amaban sus propias ideas, su propio conocimiento, pero no al Dios verdadero. No dejaban que el espíritu de la palabra penetrara en sus mentes, sino que ellos usaban las escrituras ¿para qué? Para defender esa teología que ellos mismos se habían inventado. Y decían, no, lo que dice la Biblia es esto y nada más. Algunas veces les he dicho a mis amados hermanos que no me gusta subrayar la Biblia. Las Biblias que tengo no las subrayo. ¿Por qué no las subrayo? Y respeto a los que lo hacen, y está bien que lo hagan, ¿cierto? Que subrayen, que escriban, que pongan notas por un lado, por otro. Pero ¿sabes por qué yo no lo hago? Porque yo quiero acercarme a la Biblia como si nunca me hubiera acercado a ese pasaje, como si nunca hubiera pasado por ahí. ¿Para qué? Para que el Señor me enseñe cosas nuevas y no tenga yo una nota allí condicionada que dice, este versículo significa tal cosa.
o tal otra. No, eso lo tengo en mi corazón, pero cada vez que llego a ese versículo, la siguiente vez es como si nunca lo hubiera leído y Dios me vuelve a hablar. Y eso es lo extraordinario de la palabra, está siempre fresca, a pesar de ser el mismo libro, a pesar de que no se inventan nuevos libros cada año y dicen, apúrense que salió la Biblia 2.0, 3.0, 4.0, actualízate porque la Biblia ya tiene nuevos libros, actualízate que tiene nuevos pasajes, nuevas historias. Son las mismas historias de hace 2000 años y la palabra, increíblemente, por ser un libro sobrenatural, nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos sigue revelando cosas más y más profundas, y es increíble el poder que tiene la palabra del Señor. Acércate a la palabra, conoce la palabra. Aleluya. No hagamos como los judíos que querían someter a Dios. No debemos nosotros someter la palabra a nuestras creencias. Nosotros debemos someter nuestras creencias a la palabra de Dios y decirle: Señor, ¿es así? ¿Así es que deben ser las cosas? ¿Así es que tú piensas, opinas? Porque queremos nosotros a veces forzar a Dios a que afirme lo que nosotros afirmamos, y no, las cosas no son así en el Señor. Tenemos que someternos nosotros a la palabra del Señor. Él es el Señor. Ellos creían, los judíos creían que Dios les había dado una revelación escrita, es decir, que lo que está escrito ahí es así y ya paré de contar. O sea, que Dios habló y ya. Pero ¿sabes una cosa? Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, y es algo que tenemos que entender, que el Espíritu es como un río. Dios sigue actuando, Dios sigue obrando en medio de la humanidad, en medio de la creación, en medio del universo. Dios sigue actuando. Los judíos adoraban más la letra de las Escrituras que el espíritu de las Escrituras, y tenemos que tener mucho cuidado de caer nosotros como creyentes en esto, en adorar más la Biblia misma como libro que lo que está en el espíritu de la palabra que está allí. Amén. Porque hay mucha gente, yo he tenido ocasión de ver personas que hasta les da cosa poner la Biblia en determinado lugar. Ay, no, porque es un libro sagrado y eso le rinden pleitesía al libro, pero sus vidas son un desorden. Entonces, ¿de qué les sirve rendirle pleitesía a un libro en el que no están sometidos al espíritu con que fue escrito ese libro, que es el Espíritu Santo? Amén. Entonces esto es muy importante. Y por eso los judíos, como ellos adoraban más a un Dios que escribió que a un Dios que actuaba, entonces ¿qué pasó? Cuando vino Jesús, no lo reconocieron porque ellos no podían creer que Jesús estuviera actuando, que Jesús se estuviera moviendo, que fuera Dios moviéndose, porque para ellos Dios ya se movió, porque para ellos Dios ya había revelado todo lo que tenía que revelar en el Antiguo Testamento, porque para ellos todo ya estaba sentado y ellos no estaban con la mente abierta creyendo de que Él estaba por hacer cosas nuevas, revelar cosas nuevas, actuar de una manera nueva en medio de ellos, como lo hizo Jesús. Y por eso no creían que el Mesías era Jesucristo. El propósito, yo te quiero decir en esta mañana, el propósito de las Escrituras es mostrarte a ti y mostrarme a mí, a Jesús, que da la vida, porque la sola letra mata. Dice la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y el espíritu de la Escritura, el espíritu de la palabra es lo que te da vida a ti y me da vida a mí. Todos tenemos derecho y a la vez tenemos el deber de escudriñar las Escrituras. Escúchame, escudriña las Escrituras. Los judíos pensaban que solo con estudiar las Escrituras ya tenían la vida eterna. Ellos decían, esto ya es el tiquete para ir al cielo. No, el estudiar la Biblia no te garantiza ir al cielo. Lo que te garantiza es dejarte transformar por la Biblia, por la palabra de Dios, por Jesucristo el Señor. Por eso debemos venir al Señor, para que nos revele lo que los profetas han dicho en las Escrituras. Amén. Es muy importante. Ven a la palabra, no un día, no 2 días en la semana,
Todos los días, ven a la palabra, ven y dile, ruégale al Señor, Padre, revélame los enigmas, los misterios que hay ahí escondidos y que hoy me quieres mostrar a mí para que cambie mi vida y pueda yo ser un instrumento para la transformación de otras personas a mi alrededor. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? Y con esto quiero terminar. Escudriñar las Escrituras, mis amados, es investigar. Escudriñar las Escrituras es examinar cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, un sinónimo de escudriñar es inquirir. ¿Y qué significa la palabra inquirir? Significa como escarbar, como una persona que está buscando un tesoro y escarba y escarba y escarba y no descansa hasta que lo encuentra. Y yo te invito a que tus días de oración, yo no sé si es en la madrugada que tú oras, o en la noche, o al mediodía, o en la tarde, no sé a qué hora tú has escogido para encontrarte con el Señor, tú te metas allí con Él y escarbes, y escarbes, y escarbes en las Escrituras y le pidas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame la verdad del Padre, revélame la verdad. Yo quiero conocer tu verdad. Yo quiero conocerte más a través de las Escrituras. Amén. Haz esta oración al Señor y el Señor te va a dar la respuesta. Te va a complacer y te va a mostrar más de lo que estaba allí escrito para ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces quiero dejar allí en esta mañana esta palabra y quiero que oremos. Amén. Que oremos al Señor. Aleluya. Y vas a decirle al Señor, Señor, por favor, revélate a mi vida, revélate. Como decía Jesús, a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna. A ustedes les parece, pues les parece bien. Ahí está, pero no en la letra, sino en el espíritu de la palabra. Aleluya. Y vas a decirle, Señor, ven y gobierna mi espíritu con tu espíritu. Ven y hazme entender, Señor, las verdades que son ocultas para mí. Las cosas, Señor, que están escondidas para los últimos tiempos, para el final de los tiempos. Estas cosas, Señor, oh Dios, que parecen tan misteriosas, que parecen tan confusas, que el diablo mismo quisiera que yo ni siquiera tocara, que yo ni siquiera me interesara en eso, porque de pronto es para otra clase de estudiosos de la Biblia que merecen estudiar esa clase de profundidades. Pero hoy a tu iglesia tú la estás llamando a abrir esa carta, de los últimos tiempos y a leer lo que tú hace 2000 años dejaste escrito allí para nosotros. Tú estás invitando a tu iglesia hoy a venir a tu Espíritu Santo, a venir a tu palabra y a descubrir, Señor, lo que está escrito para estos tiempos finales, para que nosotros no seamos tomados desapercibidos, no seamos, Señor, de pronto sorprendidos por los sucesos que han de pensar a acontecer, sino que podamos saber con claridad, sí, esto es lo primero, luego sigue esto, luego aquello, y me estoy preparando para irme con el Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, esté interesado en saber cuándo llega ese tren, cuándo llega ese momento precioso, esa esperanza gloriosa de irnos contigo en las nubes. ¿Cuándo es que es? ¿En qué momento es? ¿En qué momento dice la palabra? ¿Qué señales hay alrededor de ese suceso que van a acontecer para nosotros poder estar preparados para irnos contigo, Señor? Ayúdanos, Señor, que seamos como esas vírgenes prudentes, que fueron avisadas, que fueron precavidas y que echaron aceite en sus lámparas para que cuando viniera el novio no las encontrara sin combustible, no las encontrara allí con su luz apagándose, sino completamente alerta. Y así queremos estar, completamente alerta para ese momento glorioso, Señor, de tu venida.
Yo hablo esperanza a mis hermanos, por encima de todo lo que haya de suceder, por encima de todas las cosas que han de acontecer. Hablo esperanza a sus corazones, hablo fe, hablo confianza, hablo que el Espíritu Santo les va a fortalecer y alentar de tal modo que van a poder soportar cualquier situación o prueba que pueda venir contra ellos. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, en esta mañana para que eso suceda, para que seamos todos alentados con esta palabra, para que seamos todos estimulados a ir a las Escrituras, porque allí está la vida eterna, allí está la vida eterna. Hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que examinar, hay que investigar, hay que ir a profundidad, porque allí está la vida eterna, allí está, ciertamente está por el Espíritu Santo. Ciertamente esa letra cobra vida cuando el Espíritu Santo la vivifica. Oh Señor, alienta nuestro corazón con tu palabra. Anímanos a estar, Señor, unidos a ti y a animarnos también los unos a los otros, a fortalecernos, a darnos palabras de fe el uno al otro, de tal modo que caminemos juntos hacia ese momento maravilloso. Te agradecemos, Padre, por esta mañana que nos has prestado para adorarte, para bendecirte, para estar contigo, para tener comunión con tu presencia. Gracias por tu voz, gracias por tu amor y tu rostro manifiesto esta mañana en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y yo te invito a que tú sigas allí conectado a través de estos canales que el Señor nos ha dado para compartir su palabra. Primeramente los viernes a las 8 de la noche tenemos reunión o tenemos una conexión por Facebook para poder hablar acerca del tema de la adoración, que es un tema inagotable. Hay muchas cosas que ver allí y te invito a que nos sigas para que puedas recibir esas enseñanzas. De pronto algunos días hemos tenido un receso al respecto debido a la situación que ustedes conocen, pero este viernes con la ayuda del Señor retomamos para seguir hablando acerca de estos principios que son muy importantes. También los miércoles a las 8 de la noche tenemos esa reunión de empoderamiento con esos temas tan maravillosos, tan variados que estamos teniendo allí estos días, y te invito a que leas el texto, a que subrayes, a que vengas con ideas claras acerca del tema y podamos todos compartir agradablemente, como lo ha sido todos estos miércoles, de los principios de la palabra del Señor. Y finalmente estos domingos que siempre separamos con la ayuda del Señor, hacemos todo lo posible para estar aquí a las 10 de la mañana celebrando a Cristo, celebrando al Señor, bendiciéndolo como hicimos esta mañana tan hermosamente, y que podemos seguirlo haciendo cada domingo 10 de la mañana y que podamos estar recibiendo de la manifestación de la presencia del Señor. Por ahora yo me despido y deseo que tengan un buen domingo y un buen descanso en este día y esta semana, que es semana de oración, que estés allí con nosotros orando de 6 a 8 de la mañana y estés unido en el mismo espíritu, recibiendo de lo que el Señor tiene para ti y para mí. Dios te bendiga.